Dios le bendiga en esta mañana o en esta tarde, en esta noche. Estamos en la lección número 4, siguiendo con el poder del Espíritu. Eso es lo que nos capacita a nosotros para la obra del ministerio. Recordemos que hay algo que dice en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. Entonces, la manera que debemos de tener poder, que podemos tener poder, es eso, que Cristo vive en nosotros. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y quedábamos en la lección pasada de las 3 señales que hay en el capítulo 3. Nicodemo, la regeneración, él tenía que nacer del agua y del Espíritu. Todos tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Y en el Espíritu hay una doble porción, que es la que el Espíritu de vida, que es la que es el Espíritu vivificante dentro de nosotros, y el Espíritu de poder, que es cuando nos bautizan. Ok, entonces, que viene sobre nosotros, sobre el cuerpo de Cristo, para capacitarnos para la obra, para andar en esta tierra. Y el que no nace del agua y del Espíritu, pues no puede entrar definitivamente al reino. Y mirábamos también que ahí hablábamos en el capítulo 3 de la serpiente de bronce, en el 3:14, y que así como la serpiente fue levantada allá en el desierto en Números 21, 4 en adelante, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, Él era nuestro sustituto. Nosotros éramos serpiente venenosa, que era morir nuestro destino, pero Él se vistió de serpiente, pero sin veneno, y fue nuestro sustituto en la cruz, y así pagó el precio. Pero también en el capítulo 3 de Juan podemos ver la tercera señal, que es el novio y la novia. Esto nos lleva de una serpiente a una novia. Juan 3:29 dice: el que tiene la novia es el novio. Todos los creyentes, hermanos y hermanas, son parte de esta novia. Conforme a Juan 3:26, los discípulos de Juan el Bautista le dijeron: Rabí, mira aquel que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Esto indica que los discípulos de Juan el Bautista estaban celosos porque muchos de sus seguidores, muchos de los que le seguían, se estaban volviendo al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, pero Juan les dijo: vosotros mismos sois testigos de que os dije, yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio. Juan 3:21 al 29. Es esto, por si quieren notar. Esto nos muestra que Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesús, quien en Juan 3:29 habló sobre la novia y el novio. Entonces, fuimos regenerados, dando fin a la naturaleza pecaminosa, a la naturaleza de la serpiente, para ser la novia de Cristo, mediante la naturaleza de la serpiente dada muerta. El Espíritu Santo, este era el Espíritu que se esperaba en Juan 7:39 y que fue prometido en Juan 14, Juan 16, Juan 17, ¿verdad? Cuando el Señor infundió el Espíritu Santo en los discípulos, al soplar en ellos, se cumplió la promesa que se había dicho acerca del Espíritu Santo como el Consolador. Vamos a ver esto en Juan 20, del 19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, o sea, los discípulos estaban encerrados por miedo a los romanos, y estaban reunidos por miedo de los judíos, ¿verdad? Que habían entregado a Jesús, y Jesús había sido crucificado y ya había sucedido la resurrección. Tenían miedo de lo que los sacerdotes, la religión organizada llegara. Y vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Él entró, él estaba en resurrección, él entró por medio de las paredes.
Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y los costados, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Mire qué palabras más hermosas que le dijo Jesús, como me envió el Padre a mí, así también yo os envío. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que nosotros somos enviados. Porque dice que como me envió el Padre a mí, yo a ustedes los envío también. Y habiendo dicho esto, sopló. Ahora, ¿quién estaba en Jesús? El Padre. Ahora, ¿quién va a estar en nosotros? El Padre y Jesús. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, ahí fue donde el Espíritu Santo, como el Consolador, el que había sido prometido. Esto difiere bastante de Hechos 2, del 1 al 4, donde se cumplió la promesa que había hecho el Padre en Lucas 24, 49. En Hechos 2, el Espíritu, vamos a ver Lucas 24, 49, quiero que lo vean, Lucas 24, 49, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero que vayamos aquí. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Entonces, uno es el espíritu de vida, el del soplo de vida, y el otro es la segunda porción, que es el espíritu de poder. Entonces, aquí en Hechos 2, del 1 al 4, ¿verdad? Vamos a leerlo, Hechos 2, del 1 al 4, Hechos 2, del 1 al 4, Hechos 2, del 1 al 4, Hechos, capítulo 2, dice así la palabra de Dios. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos otra vez reunidos, unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de juego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Ahí ese es el cumplimiento. Vemos allá, aquí fue el cumplimiento de lo que les acabo de hablar, de Lucas 24, 49. El Espíritu, como un viento recio y estruendoso, vino en forma de poder sobre los discípulos para la obra, en Hechos 1:8, para la obra que Dios tenía que hacer aquí. En Juan 20:22, aquí el Espíritu como aliento fue infundido como vida en los discípulos para su vivir. Él se impartió en ellos como vida. Por eso habla en Romanos 8:9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros, el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Él. El Señor, como el postrer Adán en la carne, llegó a ser el Espíritu vivificante. Lo vemos en 1 Corintios 15:45. Es recibido por sus creyentes y fluyó en ellos como ríos de agua viva. Juan 7:38 y 39. Dice que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua de vida. Cómo el Espíritu puede venir, cómo puede venir en los discípulos y hacerlos aptos para vivir en Él y con Él. Vamos a ver Juan 14:19. Juan 14:19. Juan 14:19. Juan 14:19 dice así la palabra de Dios. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo.
vosotros también viviréis. Todavía un poco, porque los 3 días que él pasó adentro de la tierra, todavía un poco, y no me veréis más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, dice el siguiente versículo, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Segundo, como espíritu, Él puede permanecer en los discípulos. Él permanece en los discípulos y hacer que ellos permanezcan en Él. Como dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, pidan lo que quieran, que yo se los daré. O como dice Juan 15:4-5, Él permanece en mí y el que permanece en Él, Él va a permanecer en Él. Y separados de Él, nada podemos hacer. Como espíritu, Él vino para reunirse con sus hermanos, la iglesia, a fin de anunciar el nombre del Padre y alabar al Padre en medio de ellos. Ahora, ¿cuál es el proceso que pasa esto? En 1 Tesalonicenses 5:23 dice que presentemos nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensible para la venida del Señor. Entonces, hay 3 cosas que tenemos que presentar irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Vámonos a 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Y ahí dice eso. Vayan ustedes ahí a su Biblia. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿qué le pasa al espíritu? El espíritu había quedado como en coma, como muerto, cuando la caída. Pero en 1 de Pedro 1:3 dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su gran misericordia nos hizo renacer. Entonces el espíritu renace. El espíritu que teníamos nosotros es renacido y viene el espíritu vivificante y hace que resucite. Renacer es volver a nacer, el espíritu. Pero el alma, que es compuesta de la emoción, de la mente, del pensamiento, se transforma. Segunda de Corintios 3:18, se lo voy a leer. Segunda de Corintios 3:18, dice así la palabra de nuestro Dios. Segunda de Corintios 3:18. Y también vamos a ir buscando Proverbios 4:18. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de los Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, vamos siendo poco a poco transformados. ¿Ah? Y miren lo que dice Proverbios 4:18. O sea, que el alma va siendo transformada. Vamos a ver Proverbios 4:18. Proverbios, en el libro de Proverbios 4:18. Entonces, va como en un espejo. O sea, en el espejo se refleja Cristo. Y vamos poco a poco. Entonces, es un proceso. Aquí en Proverbios 4:18 dice que somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, ¿verdad? Hasta que el día es perfecto. Ya no hay proverbio, hermanos. Entonces, es importante entender de que el alma va sufriendo una transformación. El espíritu se renueva, se regenera completamente. Por eso es un proceso. Lo dice 2 Corintios 3:18. Y aquí estamos Proverbios 4:18. Ya llegamos, gracias a Dios. Dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, eso es al alma, a la carne en esta tierra. Comienza la resurrección. Recuérdense de Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces el cuerpo comienza a vivificarse a partir de ahorita, porque ya está la vida dentro de nosotros. Entonces Romanos 8:11 dice que si el Espíritu de Jesucristo, de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos,
está en nosotros. Él va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Entonces, miremos qué pasa con esto. Primero, el espíritu es renacido, es vuelto a nacer. Luego, el alma es transformada. 2 Corintios 3:18 y Proverbios 4:18. Y el cuerpo va siendo vivificado. Porque este cuerpo se va a transformar, va a dejar lo corruptible y se va a vestir de incorrupción. Y luego mire lo que va a pasar en 1 de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Le repito, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Verdad? Por eso esta es la esperanza que hay. Por eso en 1 de Pedro 1:3 dice que bendito el Dios y Padre, porque Él es el que tiene el poder de la resurrección, que según su grande misericordia nos hizo renacer, volver a nacer por la resurrección, ¿verdad?, de Jesucristo. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que nuestra alma va a obtener la salvación. Ahora bien, ¿qué debemos de hacer en esta lección número 4? Como Padre, como el Padre amoroso, dice en 3 de Juan 4, dice, no hay mayor gozo para el Padre que ver que sus hijos anden en la verdad. Y como Padre, entonces, Él quiere dar cosas buenas para nosotros. Él nos da el poder para vencer. Él nos da el Espíritu Santo. Debemos de ser llenos por la palabra. ¿Qué es lo que nos llena del Espíritu? La palabra. En Mateo 4:4 dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Esa es como una persona cuando es chiquita, cuando es pequeña, es tal vez de este tamaño, pero le dan lechita, después comienza a comer comida sólido, va creciendo hasta llegar a ser grandote. Lo mismo nosotros. Lo que nos hace crecer es la palabra. Tenemos que tener compañerismo con Él, como persona, con el Espíritu Santo, para que Él pueda tener una relación con nosotros. Tiene que sobreabundar en nosotros para que esto suceda. Hay que decirle siempre, sí, yo obedeceré. Sin comunión con el Espíritu Santo es imposible desarrollar un ministerio. Dios les bendiga, hermano. Este ha sido el final de la lección 4. Y siguiendo, vamos a seguir con la lección 5 próximamente. Dios les bendiga. Amén.